aparte de Wembanyama, ¿qué otras estrellas nos espera el draft de este próximo jueves? Aquí lo vamos a ver. Hey, ¿qué más parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de Yo Soy NBA. Se acabó la temporada, pero lo que no se acaba es la NBA y su 350.000 cosas que pasan cuando se acaba la NBA. Y nuestras ganas de ganar plata, eso tampoco se acaba. De hecho, acabo de Acabo de arrancar. empezar. De hecho, este es nuestro primer video post-monetización. Sí. Ahora no le queremos pegar un susto a la pobreza, se lo queremos pegar a la humildad. Sí, señores. Sí. Nos queremos escapar de la humildad, Eso es. Humildad rápida. pero nosotros más. Y de hecho empezamos mal porque el blog que subimos, que es el video pasado, No se monetiza. pudo haber monetizado y no monetizó porque se nos olvidó que había que aceptar los términos y las condiciones de nuestro gran amigo YouTube. YouTube, te queremos, te amamos. Gracias, YouTube, eres lo mejor que nos ha pasado. Y vamos a cumplir todos sus términos. Hasta que nos pongas 3 strikes y te vamos a odiar. En ese Pero bueno. momento no vas a ser nuestro amigo YouTube. Y nos vamos a ir por otra plataforma. Empezamos mal la monetización. Pero bueno, amenazando a YouTube, pero perfecto. Bueno, ustedes saben que la NBA no para. Cuando se acaba, yo creo que este es el... No, es que siempre se pone buena. Ahora empezaron muchos rumores de mercado. Tuvimos ya el traspaso que lo vamos a ver en otro video de Bradley Beal llegando a los Suns, a cambio de Chris Paul y, bueno, otra desarmada que le metieron a los Suns. Que lo vamos a ver después del video. Y siguen habiendo rumores, y hay muchos rumores. De hecho, hay unos cuantos rumores alrededor del draft, y por eso hoy vamos a hablar un poco del draft. Por vamos, me refiero a que Pérez va a hablar todo el video, que es el que sabe del draft. Sí. Y nosotros vamos a decir, me parece. Y a preguntar Y a cosas. preguntar cosas. Vamos a Exacto. asistirlo. Asistirlo, vamos a tirar las asistencias para que Pérez hable. Vamos a hacer el Ricky Rubio de nuestro Ricky Rubio. Exactamente, así que Pérez. Qué linda metáfora. empieza. Hermosa. Nos vamos a lesionar. Bueno, aquí vamos a mencionar Vamos a fracasar en la NBA. Vamos a creer los que creemos que son los 10 mejores prospectos. Vamos a mencionar uno que otro jugador que puede ser sorpresa al final. Pero vamos a decir qué jugadores creemos que van a caer en tal equipo y cuáles son las fortalezas de llegada para los siguientes años en la NBA. Empezando por el que no es sorpresa para nadie, Spurs, Víctor Wembanyama. Que no hemos hablado de Wembanyama aquí. Sí, de Víctor, pues sobra como hablar, porque de hecho ya hicimos un video. Lo pueden ver. Es un gran video. Es un gran video. Si nos que, da monetización. si lo ven ahora, sí. Por eso, si lo ven. Víctor, prospecto número 1, el prospecto de los prospectos más grandes de los últimos drafts. Yo creo que desde LeBron no había un hype tan grande con un jugador. Bueno, hype Zion. no. Desde Hype Zion. hubo Zion, Desde Zion. pero sí. Yo me refiero en cuanto a, bueno, condiciones también. No, desde Zion. Porque cuando llegó Zion, yo me acuerdo, no había alguien así desde LeBron. Y cuando ahora llega Wembanyama, no había alguien así desde LeBron. porque es que ya y no el hay- próximo que llega en 2 años, no había alguien así. Desde LeBron. Cuando llegue el hijo de LeBron. No había alguien así, desde LeBron. De Wembanyama yo creo que ya se ha hablado mucho. De hecho, debe ser el jugador más conocido en el draft. Quizás en cuestión de talento hayan jugadores por debajo como el pick 2 o 3, que quizás, más que todo el 3 que ya vamos a hablar de él, que quizás se habla que tienen mejores condiciones o que tienen un techo mucho más alto. Pero a Wembanyama se le ha puesto detrás algo que yo creo que es algo que lo va a perjudicar mucho, y es un peso enorme. Wembanyama se le ha puesto ahí arriba desde antes de debutar, y yo creo que esa es la principal debilidad de él, es esa, para mí. Debilidades que hay en Víctor Wembanyama. Porque las fortalezas muchos ya las conocemos y creemos que es redundante en lo que todos han dicho. Unas capacidades únicas para el tipo de cuerpo que tiene Wembanyama. Es la definición de unicornio dentro de la NBA. Es un jugador interior de 2,19 m, que creo que entrando a la liga sería una de las 6 mayores envergaduras de los que hay en este momento en la liga. Envergaduras como extensión de brazos. Es un pivot que te bota como un base, tiene tiro exterior, tiene buen manejo de manos, es un jugador muy completo, sobre todo para su posición. ¿Qué cosas podemos ver? Todavía hay problemas en tomas de decisiones, es normal en jugadores de su edad. Algunas cosas que le dicen es principalmente el tema del físico. Es un jugador todavía delgado, no tiene muchos kilos. En partidos contra Francia, pivots de otros países europeos lo movieron muy fácil, y es un temor que hay muy parecido al que hubo con Chet Holmgren, que es tema de qué tan fácil se puede lesionar dentro de la NBA y qué tan fácil lo van a mover los pivots cuando él defienda. Va a ser un taponador nato, pero cuando lo posteen, ahí es donde están las dudas con él. Yo tengo una pregunta. ¿Él es realmente pivot?
¿O por qué, Sí. por qué terminan apareciendo esas jugadas de él manejando la pelota en los exteriores? O sea, si él en una formación de X equipo Porque es el mejor jugador de su equipo. estuviera, Es- él es que normalmente haría ese Pues es lo papel. que que no pasa con solo- Jokic. no solo- no Porque solo- Jokic sube el balón porque es el mejor jugador de su equipo Claro. y el juego gira en torno a él. Pero es que no solo es que sea el mejor jugador, es que es un equipo que él lo llevó a la final porque antes de él no peleaba nada. Para que la gente lo sepa, los Metropolitans son un equipo de media tabla de la liga francesa y lo llevó a la final. Es verdad que en la final no lució mucho, pero es que, si mal no estoy, fue el MVP de la liga francesa, además. Sí, fue el MVP. No, hizo una muy buena temporada. En la final hicieron lo que tenían que hacer. Lo defendieron a él, lo intentaron bloquear a él. Y igual es un jugador demasiado joven, pues. O sea, no lo puedes crucificar porque jugador a esa edad tuvo unas finales normales. Porque no fueron malas, fueron normales. Sí. Pero entonces eso, es que no hay más. No hay más en el equipo. Ah, bueno, hay otro jugador que viene de allá. Que Koulibaly está creo que proyectado es. Para el top 10. Puede estar... Está puede en meterse lotería. top 10, puede Está colar. en la lotería. Eso, puede colarse en el top 10, está en lotería. Entonces, él potenció ya un jugador, eso es bueno. De Wembanyama resumimos, mucha presión, mucho talento, ciertas dudas con el tema físico y con la toma de decisiones que se pueden ir puliendo. Tiene que 19 años Wembanyama. Tiene 19 años, Cayó al mejor equipo en el que mejor puede hacer eso, con en el, Greg. en el que mejor se puede desarrollar. Cayó Tiene un con Greg. equipo que realmente tiene buenos jóvenes, solo que por la falta de competitividad de San Antonio estos últimos años, quizá no los notamos tantos. Pero Keldon Johnson y Devin Vassell son una pareja interesante pues, de jóvenes con Pero- potencial. Sohan me parece que hizo una muy buena temporada rookie, se vio un jugador sobre todo con mucha intensidad. Entonces, Rodman chiviado. Bueno, y es un gran momento para decir la suerte que tiene San Antonio con los... con los números Queridos. uno. La suerte. Increíble. La NBA es escrita. Robinson, primero La suerte. Robinson. ¿Cómo es? El Almirante. El almirante, El almirante. El Almirante no era también un cantante de reggaetón panameño. ni idea. Ah, no, el Coronel. Sí. El que ya no tiene quien le escriba. A veces era otro. Primero el Almirante. Somos unos muchachos muy letrados. Después pasó con Tim, el mejor 4 de la historia. Y ahora con Víctor. Ojalá, se ha hablado mucho del rumor de que posiblemente Chris Paul también llegue a San Antonio. Ojo con la mentalidad de Chris Paul también ahí construyendo a... Nada, pero Chris a Paul en Wembanyama. este momento está pasando por todos los equipos posibles. Sí. O sea, hay rumor de que Sonó Chris por Paul todos. esté en cualquier equipo de la NBA. Vea, Bueno, para todos nuestros equipos, sonó. Sí. Cuando salió el... Cuando No, salió la... para Sixers no, de Sixers de una dije, es Cuando lo que suena eliminaron. para Sixers, nada de eso, aquí No, tenemos a pero Tyrese Maxey. Principalmente Cuando lo suena es para Los Ángeles. Cuando lo eliminaron, aparecía en la lista, aparecían la lista de sus principales opciones, aparecían los 4. Los 30 equipos posibles que pueden apuntar por Chris Paul. 31. 31 te faltó el equipo de China. Howard. ¿Cuántos de minutos Taiwán. llevamos nada más en Wembanyama? Bueno, pasando de Wembanyama, en el número 2, ahí digamos que una disputa entre Brandon Miller y Scoot Henderson. Nosotros estamos poniendo a Scoot Henderson por el tema de que nos parece el jugador con más talento de los dos. Es el jugador que, si no estuviera en el draft de Wembanyama, en cualquier otro sería el número 1, clarísimo. Sí. ¿Por qué está la duda de que no sea el número 2? Debido a que Scoot Henderson también es un base. Entonces se tiene duda de cuál sería la química con LaMelo Ball. Y Brandon Miller es un jugador que es un alero que también puede jugar sin balón. Y también se dice mucho de que Charlotte no quiere ir por Scoot por la actitud también que tiene dentro de la cancha, que puede chocar mucho con LaMelo, porque Scoot dicen que es un jugador que necesita mucho el balón, pues es un base, como dijo Pérez, que constantemente está buscando atacar el aro y tirársele a los jugadores encima con un mate. Y que LaMelo ya sabemos que es un jugador que sin balón no aparece. LaMelo es un jugador que necesita mucho balón, entonces que por esa es una de las principales razones por las que Charlotte iría primero por Miller que por Henderson. Pero aquí ponemos a Henderson porque nos parece verdad. Yo, El segundo mejor yo- jugador de la clase. personalmente, si pudiera aconsejar a Charlotte, le diría que vaya por Henderson. Porque vimos ya, hemos pasado por equipos que prefirieron hacer un fit más ideal para construir un equipo y terminaron dejando pasar estrellas importantes. El ejemplo claro es Suns con la elección de DeAndre Ayton y dejaron a Luka prácticamente olvidado. Yo creo que de esa elección hoy se arrepiente Suns. Entonces yo, siendo general manager, no dejaría pasar la oportunidad de conseguir un jugador talentoso porque no me genera el fit ideal en esos momentos. Yo creo que esos talentos se pueden desarrollar y en el caso de que te vaya muy mal, en un futuro cercano, 1 o 2 años, puedes conseguir un talento parecido en una posición diferente.
Entonces yo le aconsejaría que elijan a Henderson, porque Henderson lo veo un jugador muy talentoso, con mucha mentalidad, y encima esto no lo hemos tocado, es apadrinado por Curry. Entonces, y si Curry le vio algo, es porque tiene también mucho que demostrar. Hemos visto videos de Henderson con un físico excepcional para ser Es que se le compara con Westbrook directamente. base. Es que la capacidad que tiene de ir al aro recuerda demasiado a Westbrook. Es un jugador que se quiere comer a todos en el aro cuando entra al mate. ¿Qué porcentaje es que tiene triples? Tengo entendido que es de triples. No es muy alto, tiene un 27. 27.5 y Pero, no intentaba en mucho. los Para lo que es la NBA rookies- actual, intentó 2,7 triples Sí, no, por es que esos partido. son Estos dudas. jugadores es muy normal ese porcentaje, porque de hecho Wemby también, que dicen que es un buen triplero, tiene como 27. Pero es que es diferente. O sea, un base claro. sí, es a muy un diferente. poste. Y O es sea, algo que obviamente se tiene que mirar, pero la virtud de este jugador es el ataque al aro. No, por Es eso. la virtud pero- principal. No, y la otra duda que queda así en la NBA de hoy, que supuestamente está priorizando tanto el tiro exterior, ¿qué tanto puede apostar un equipo por un base que no te tira? Porque hoy en día es duro que un base no tire. Todos los bases que llegan prácticamente, Como hay que Sí. te van a apostar, es el prospecto número 2. no sé, pues eso también generará dudas. No, y bueno, y yo creo que lo otro claro también con Henderson es que tiene más pinta de estrella que Sí. Brandon Miller. Tanto Wembanyama como Henderson son las dos, diríamos, Es estrellas lo de que este draft. pasaba, lo que pasó en el draft pasado con Jabari. Ajá, que Jabari no Que tenía Jabari pinta de estrella, en cambio Banchero estrella, y tenía. Banchero la tiene toda. Y con esa elección Orlando yo creo que quedó completamente a gusto, no se equivocaron. Entonces también elegir en torno a creemos que va a ser una estrella es muy importante. Aquí yo creo que podemos mencionar que hay un rumor muy grande en estos momentos, que es que los Pelicans quieren Quieren a Scoot Henderson. Scoot Henderson. Y darían su máxima estrella, que es Zion, que últimamente se ha visto envuelto en muchos problemas. Salió lo que mencionó Se cansaron de Zion. Sí, que Vera no la lo presta no los pasada, podemos que es un mencionar aquí jugador mucho que ya que pues, ya monetizamos. Ya que monetizado no Entonces podemos ya no podemos mencionar. mencionar Ya no esos podemos problemas. Pero ustedes pueden Que buscar en fueron de las internet. cariñosas. Ese sí lo podemos decir. Fue donde muchachas que ellas monetizan en una plataforma azul. Fue donde las muchachas Sí. ahí y al parecer dejó embarazada como a las 8 de Estados Unidos. Entonces el rumor fuerte es que los Pelicans darían a Zion a cambio del pick número 2 por el que irían por Scott Henderson para hacer un match ahí con el equipo que tienen, que los Pelicans tienen muy buen equipo. Y ahora. El tema es que Charlotte tampoco se sabe bien qué quiere hacer, porque encima están en un cambio de dueño, de un cambio de... Entonces como que está llegando una nueva directiva, los otros están saliendo y es bueno, ¿qué queremos hacer nosotros? ¿Qué querían hacer ellos? Ah, bueno. Mm. Siendo no ustedes está muy Charlos, bien. ¿recibirían a Zion o irían por Scoot? Hay Yo una iría cosa- por Scoot. Yo iría por Scoot. Sí, yo iría por Scoot. Yo iría por Scoot. Hay una cosa que va a definir mucho y es que creo que, no sé si es hoy que estamos grabando o es hoy que están viendo el video, pero en todo caso están en este momento de las últimas gestiones de Jordan como dueño, están haciendo unas pruebas con los dos, Sí. con los dos jugadores. Tanto sí. con Miller como con Con Scoot. Y yo creo que ahí el que esté, supongo yo que estará Ball. Y él se definirá mucho, mucho, mucho. ¿El qué? Porque si acaban teniendo una buena amistad, más allá de que en la cancha no sean los mejores, si por ejemplo se la llevan bien y hacen un field de parceros, puede que los vayan por él. Entonces, eso va a definir mucho. Y bueno, aunque claro que yo no confiaría mucho en el ojo de Jordan como scout de la NBA. Ya recordemos lo que le pasó con el pick. ¿Cómo es que se llama? Bueno, ustedes saben quién es. Él cogió una vez un pick 1 diciendo que era el mejor del mundo y duró como 3 temporadas en la NBA. Eso hay que buscar el dato, pero sí sé que hubo algo así cuando estuvo en cuando eran los Bobcats. Inclusive él después jugó con él. El único acierto que ha tenido Jordan desde que está en los en el tiempo de los Hornets Es ganar fue 3 Kemba billones. Walker. Venderlo. ¿Ah? Es venderlo y ganar 3 billones. Sí, yo creo que venderlo es un gran acierto Sí. de parte de... Pero bueno, rápidamente, Siguiente. No. rápido. Debilidades de Henderson, el tamaño, es un base bajito. ¿Cuánto mide? No sé decirlo en metros. En Estados Unidos todo es en pies, 6,2 pies de altura, pero dicen que es 1,90 y pequeño. Dicen que lo mueven muy fácil Oscar. cuando él está defendiendo de manera interior, que en la defensa es poco inteligente en algunos momentos, mete Mide intensidad, tiene 1.88. 1,88, Bajito. Bajito. Muy bajito. bajito. Re bajito. Que lo mueven mucho cuando en los pick and roll, cuando lo meten en el aro. Ya encontré Y un gol. lo último, como que cuando tiene que defender un triple o un mid-range, siempre salta. Entonces caen muchas faltas o es muy fácil eludirlo en eso, pero son cosas que irá corrigiendo. Otra cosa que yo quería resaltar de Henderson, en el momento en el que hubo un partido entre el 1 y el 2 del draft, que toda la NBA, todo el circuito de NBA tenía los ojos en ese Wemby partido, versus Scott.
Creo que si Wemby hizo como 38 puntos, Scott metió como 28, algo así. O sea, Henderson fue la... se lució también en ese partido y demostró que en instancias importantes, como en momentos donde la gente está esperando lo mejor de él, puede resaltar. Pero bueno, vamos al número 3, el que caería en Portland, que es un pick que para que la gente sepa, está a la venta. Portland en este momento se supone que quiere traspasar su pick por un jugador de primer nivel que pueda ayudar ya a Lillard para competir ya. Y de una vez les cuento, lo último que salió es que al parecer le ofrecieron al parecer un paquete por Bana de Bayo. Miami se rió en la cara y les dijo que los respetaran. Y les dijeron que no, evidentemente no van a sacar después de esos finales a De Bayo por cualquier huevonada. Y Pero- como nosotros somos unos periodistas completamente dateados y este fue el que me tocó a mí, les voy a decir que la persona de la que estamos hablando es Brandon Miller, que puede ser número 2, número 3 del draft, dependiendo de lo que pase, y es un alero de 2 metros 8, 20 años, Universidad de Alabama, 37 partidos jugados esta temporada, 32 minutos, 18 puntos, un montón, 8,2 rebotes, 2,1 asistencias, 43% en tiros de campo, 38 en el triple, tirando mucho, tira bastante y tira muy bien, y 85,9 en tiros libres. Lo que les decía, es un jugador multiusos, puede defender también. Y de los tres, de los que mencionamos hasta ahora, es el que más preparado, diría yo, está para la NBA actual. Es un jugador casi ya completamente formado, con muchas habilidades en defensa, con muchas habilidades en el tiro. De esos jugadores que todo el mundo quiere actualmente, un alero que lance, que defiende, de esos que todo el mundo se mata por ellos, pues Brandon Miller es ese tipo de jugador. También se tiene que mencionar que tuvo un problema con... ¿Cómo, a ver, cómo lo indicamos? Digamos que tuvo problemas con la ley, Sí, para cositas que lo así. busquen. son Yamorán. Cositas así, como que le pasó él a una persona que terminó Taque. a otra persona, eso es. Digamos que él sí hizo un requirrubio en un acto criminal. Y entonces eso para tenerlo en cuenta, porque últimamente hemos visto como jugadores muy jóvenes se han envuelto como en ese tipo de escándalos. Entonces a tenerlo en cuenta. Y también hubo unos periodistas que en unas entrevistas pre-draft mencionaron que no lo veían tan bien en forma física. Pero lo que les decíamos, no deja de ser uno de los prospectos más importantes. Se puede mencionar que Charlotte por el fit lo puede elegir más bien a él porque puede tener un mejor fit con Lamelo. Nada más sobre Miller. Es un jugador muy dotado que está listo actualmente para la NBA. Entonces tiene una gran... Desde que los periodistas vieron que tiene una gran condición. Sí, eso fue lo que dijeron. También lo que hay que decir de él es que ponen que es el jugador mejor preparado, pero que también de los tres que hemos mencionado es el que puede tener el menor techo. Sí, pues está casi formado completamente. Ajá. Que va a ser un All-Star seguramente en su carrera, pero a diferencia de Wembanyama o de Scoot Henderson, no se le ve ese nivel. Porque Henderson y Wembanyama se les ve apenas estén en su cuarto o quinto año, peleando incluso por MVPs, por primeros, llevando sus equipos lejos en playoffs, Un All-NBA tranquilos. All NBA tranquilos. Entonces, es algo que hay que tener muy en Él cuenta. mencionó en una entrevista que le gustaba mirar a Paul George, que era uno de sus referentes más importantes. No sé si llegue a tanto, sobre todo por la finura con lo que hace Paul George, todos sus movimientos, pero es más o menos De hecho, en los por ahí mocks, tirando, los mocks lo comparan con Paul George. tirando por ese lado. Lo tienen con proyección a Paul George. El cuarto de Houston Rockets se supone que irían por Amin Thompson, el mejor de los mellizos Thompson, un gran generador de juego, un base de overtime elite de una de las ligas universitarias de Estados Unidos. No es la NCAA, Bueno, eras el realmente que sabe mejor eso. es una liga profesional. Pensamos que la mayoría de los prospectos de la NBA de Estados Unidos juegan en la liga universitaria. Esto realmente no es una liga universitaria, sino que es una liga profesional. Tiene dos dueños, es una liga totalmente privada que se dice que tiene un nivel muy malo. Y a mí me tocó el otro gemelo, el malo, el gemelo malvado. El Barto. El Barto, eso. El Barto. Y entonces, pues realmente es una liga muy mal nivel. Es una liga que tiene, por aquí tengo el dato, tiene un límite de edad. Realmente es para manejar prospectos solamente. Pues Y no me tiene 20. eso, de 10 a 20, de 16 a 20 años solamente. Y pues es privada totalmente. O sea, son contratos igual. Vos puedes jugar, pero a los 20 años, para afuera. Amén es un base, como le dijo Pérez, de 2 metros. Es mucho más alto que Scoot. Dicen, hay mucho hype con que llegue a Houston, principalmente por la pareja que puede hacer con Jalen Green. Porque dicen que es un jugador muy explosivo en cuanto a ir al aro, que es un jugador con muy buena capacidad para asistir, pero tiene un problema muy grande que en algo lo compensa Jalen Green, que es el tiro.
que es un jugador que en el tiro falla mucho, no es capaz como de crearse su tiro si no es en transiciones o dejando a rivales atrás para ir a hacer la bandeja, que tiene muchos fallos en el tiro. También creo que tiene un problema grande que también tiene Jalen Green, que lo vimos esta temporada, y es que es un jugador que prioriza mucho el show, que es un jugador que quiere hacer mucho showtime, quiere tirar bandejas pasadas, que quiere hacer flotadoras a veces innecesarias, que en el drible a veces excede un poco, pero hay mucho hype y lo quisiera ver en Houston por esa pareja que puede hacer con Jalen Green. Dicen que puede ser una pareja muy explosiva, que puede cambiar la liga, y más teniendo en cuenta que en Houston tenemos a, ¿cómo se llama el pivot? Ayabari. No. El que va a ser tu favorito. Sí, el turco. Ah, Sengun. A Sengun, que es un jugador que le puede dar mucha calma a ese equipo y que puede haber un juego muy bonito alrededor de ellos tres. Y Kevin Porter todavía está en... Kevin Porter Chris todavía Porter sigue. todavía Que está. también es muy talentoso. Pero es que tienen jugadores muy talentosos, pero también igual de problemáticos. Recordemos que llegó Udoka, entonces se espera que ese equipo, al menos esta temporada, y el Green lo dijo en el podcast con Paul George, es que empiecen a competir. Hay que Pero esperar. Yo hablaba de Espera que pienses. jugadores problemáticos y Udoka. llegó Udoka. Llegó Udoka por allá en las oficinas. ¡Ah! Pero para que la gente, que hay fans de Houston, tengan en cuenta, es verdad que tiene problemas en este momento con el tiro. Es más, en esa liga de overtime llegó el punto donde lo dejaban tirar, donde le flotaban. Él siendo un base. Pero vencimos que hacía en la Liga de Overtime. Precisamente es uno de las cosas que se le dice, por ejemplo, en varios mock drafts, que ojo no sigue el camino de Vencimos en ese sentido. ¿Por qué? ¿Qué también tiene parecido con Vencimos? Es un jugador muy versátil en defensa. Es uno de los mejores defensores de esta clase. Pero hay un problema, y antes que sigas con la defensa, para que no la sigamos tenemos- cagando, hay un problema que se habla con la defensa, y es que principalmente lo que dice Vera con esa liga, no es una liga que exija mucho, entonces que la defensa no se le puede valorar en ese sentido, porque realmente es un jugador intenso en defensa, pero esa liga en cuestión de calidad no se puede como valorar. ¿Cuánto mide? 2 metros. Es un base de dos, grande. un base de 2 metros. Sí, sí. Es que de hecho, una de las comparaciones con las que se le hacen dicen que es un Yamorán, pero más alto. Por la Y explosividad en cuanto que a tiene. generación de juego. Es muy buen base en cuestión de asistencias. El problema es lo que mencionaba, y es el exceso de show que tiene. El exceso de tener el balón, de hacer jugaditas, de dribles a veces innecesarios, pero es muy buen asistidor. Promedió creo que 5.9 asistencias. Entonces sí tiene, la verdad, parecidito a Jamorant, al menos como también sí, en es su que lo momento dicen lo que era que el es un prospecto Jamorant, pero Se le Jamorant. compara con Jamoran, pero alto. Un poquito más grande. Listo. El quinto que tenemos es el segundo mellizo, que precisamente, pues en nuestra lista aquí, que es Ausar Thompson. Sí, bueno. El jugador también de overtime iría a Detroit. ¿Por qué lo meten acá? Porque a pesar de que es un playmaker, podría complementar muy bien con Kate Cunningham. Es un jugador que Vera ya nos complementará más, pero se supone que es un jugador two-way. ¿Cómo es que se llama el hermano al que vos odias? Se me fue el apellido. Morris. Markieff. Es el, No, es el está, Mar- está El Marquis negro quiere a Marcus. y Marcus. Marcus es el bueno. Y era otro- El que está en Markieff. Clippers. Ajá. Markieff Y es Markieff el es horrible, el que sí. estuvo en los Nets. Bueno, al parecer es el Markieff de los hermanos. No, pero no estaría tan alto. Ambos son jugadores exteriores. No, es bueno. Pero ambos son jugadores exteriores. A este le tocó ser escolta porque pues el otro era el base. 20 años, 2 metros 1. También juega en overtime. Ya les dijimos que es esa liga de mierda. Y es un potencial. Se habla mucho que es un potencial jugador two-way, como el negro. Un triandí excepcional. Gracias. Es un triandí, podría ser un triandí excepcional. Pero deja de dudas, al igual que el negro, en su porcentaje de triple. En la sí, soy. defensa. No, porque tiró 30% en la regular, Ojo, eso Pero- supera mi 2%. pero en los playoffs lo subió a 39%. ¿Cuál es la cosa? Que lo mismo, es que es una liga de muy mal nivel. Entonces, pues no lo puedes medir por eso, pero es lo que tiene. Pues se dice que tiene destellos de estrella y que simplemente por la dinámica de la liga ha estado, pues obviamente bajo la sombra del hermano. También se habla que a pesar de que es escolta, podría ser playmaker, tiene 6 asistencias por partido. O sea, Igual que el hermano. Bastante. son muy buenas asistencias y para hacer un escolta es muy bien. Y pues es lo mismo que hablamos con el hermano, es que no han enfrentado a un rival de jerarquía. Ellos son el rival de jerarquía y eso puede pesar mucho. Entonces yo creo que eso también da un lugar a que tienen un techo muy alto, porque es que tienen todo para desarrollarse, porque el roce con jugadores de nivel te sube el nivel. Entonces por ahí. El gran problema que tiene es que es muy regular con el triple. Bueno, el otro gran problema además de eso es con el drible. Es muy Ah, malo ya. con el drible.
Pero pues en esa liga promedió, jugando 29 minutos, 17 puntos, 6.6 rebotes y 6 asistencias. Igual teóricamente, Bueno, hay otra cosa. Tira mal de tiro libre para ser un exterior. 69% de tiro libre. Sí, Es, bajo. es bajo. Sí. O sea, si fuera un poste yo diría, bueno. Eso tiraba rinde. Simmons en la G-League. Uy, no. Terrible. igual que les iba a decir yo, o sea, teóricamente él siendo escolta no tendría como tanta necesidad de tener el balón. Por ejemplo, Klay Thompson no es alguien que destaque mucho por el drible, pero, o sea, en ese juego del catch and shoot sí destaca mucho más. Y El por la problema defensa, diría un periodista que yo detesto. el problema es que si no lanzas y tampoco destacas desde el drible, pues tenés muchas complicaciones para generar tu propio tiro y para anotar vos. Y siendo una escolta, que normalmente son los indicados en anotar en el esquema NBA, pues tenés muchas complicaciones y vas a tener muchas más si si estás en ese tipo de liga, me parece a mí. Sí, esperemos a ver. Yo igual me parece un jugador que juega bonito. O sea, es bacano de ver. Yo creo que por ahí mucho para ver. Listo, pasamos al sexto. Qué lindo cuando se enfrenten los dos gemelos y los dos hagan un partido de mierda. Vamos con los Orlando Magic, que nosotros lo vamos a ubicar a Cam Whitmore ahí. Cam Whitmore es uno de los jugadores que más incertidumbres deja en este draft porque se le considera como unos jugadores con mejor potencial, pero dentro de los trabajos con los equipos se les ha dejado dudas con respecto a su, digamos, a su No lo han visto entrega, su muy bien, esfuerzo. no lo han visto muy bien en cuanto a la actitud que tiene dentro de la cancha. Dicen que es muy soso. Sí, pero es un jugador de Villanova, es un alero que se dice que es muy explosivo, muy cercano a lo que dijimos de Scoot Henderson. Reyes es el que creo que No, sabe más de él. Se lo tiene Lo Vera. tengo yo, ya me está preocupando porque Pérez habló mucho. Ya se llevó la mitad de mi informe. De hecho, yo pensé que Pérez lo tenía. Sí. No. Pérez, vos tenés que tirar el nombre y dejar, bueno, ¿quién de ustedes Listo. tiene Y ese? si nos ves embalados, seguís. Dale. Es un alero, me pareció muy joven, es de los más jóvenes, 18 años. Creo que es el más joven de los 10. No, y nosotros con 25 apenas monetizando en YouTube. Pero como así, nosotros somos unas promesas de YouTube. Ojo con eso. Pues a los 25 años. A los 25. Algún ojeador diría que ya somos Estamos, veteranos, que es- ya estamos veteranos para entrar a la NBA, estamos entrando, pero que somos jugadores que podemos aportar con un mucho al prospecto, equipo. tenemos un prospecto. Pero es que si nos comparas con los de ESPN, somos canteranos. Es que ellos no son youtubers. Somos prospectos para la G-League. Sí. Somos Yo le viejos tengo más para la fe. G-League. Bueno, él sí viene de la NCAA, es de Villanova. Y se dice que es el mejor atleta. Villanova fue la de Jalen Bronson, ¿cierto? Creo. No La estoy de Bronson, seguro. sí. Tal vez sí. Se dice que es el mejor atleta, que tiene una potencia, una explosividad y un salto. De todos, se dice que es el mejor de esta camada. Es pues, muy bueno porque es algo que buscan mucho en la liga. Además, es un alero muy alto. Pues un alero de 2 metros está bien. Es un alero de 2 buen talla. metros. Un alero de 2 metros está bien. Está bien. Sí, está bien. Está bien. Es un jugador que puede cubrir muchas posiciones. Sí, y además es creador de juego. Estando en la NCAA como novato, el 63 de las jugadas pasaban por él. Las creaba él. Y Alto. eso es mucho. Unos para saltos ser- muy Muchísimo, altos. más para ser muchísimo. un alero. Y le encanta atacar el aro. Le encanta atacar el aro. El 27% de los balones que tenía, de sus tiros, perdón, iba atacando al aro. Tiene unos mates espectaculares. Yo digo que este man va para el concurso de mates derechito. Y cuando ataca el aro, promedia 62% de éxito. tiro. Es demasiado bueno. Eso es un porcentaje tipo Zion. Gracias, Marina. Por ahí tenemos. A mí me parecería un éxito en el fit con Orlando, pues me parecería digamos, la Muy posición bueno. adecuada, porque precisamente yo creo que esa es la posición donde Orlando más puede flaquear, porque Sí. digamos que tiene cubierta la zona interior con Wagner y con Wendell Carter. La posición de bases y escolta, Jalen Sox me parece que ha mejorado mucho en defensas. Y Fultz con Fultz que cada está vez recuperando el nivel. de promesa que se le veía. Sí, No es va a ser verdad esa que es- superestrella que se esperaba, pero el fit. lo ha ido muy bien. Es el fit Pero- perfecto que puede llegar ahí. Yo tengo ahí una duda y es que es un tirador muy irregular. Es un tirador muy irregular porque está tirando 34% de triple y 70% de tiro libre. Y además es muy individual. Precisamente pasa muchos balones por él, pero es un jugador que no tiende a pasar muy bien el balón. Y hay unas estadísticas que saca en Estados Unidos como de entre los 100 jugadores del draft, pues dicen como si fueran 100 jugadores, ¿qué posición ocuparías dentro de estos ítems? Entonces, si tienes 100, sos el mejor. Sí. En creación, por ejemplo, es muy bueno, 94%. Sí. Percentiles se le dice, Pero- percentiles.
pero en pase es 0 de 100. Uy, horrible. O sea, O sea, Horrible. es de los peores pasadores de toda la clase. sí, o sea, se El dice que pasa peor. muy mal. Y en tiros 44%, en defensa 77%. O sea, defiende Pero es bien. súper extraño que creación En tenga pase. tanto y en Pues pase creación sea de tan su propio horrible. O sea, es el- creación del tiro de él. Por eso, es que los balones pasan mucho por él. Pero hoy en día no ha explotado esa faceta. Bueno, ahí Orlando le puede compensar eso porque de hecho lo que decía Pérez, en el interior tienen muy buena creación de tiros. Wagner es un jugador que sabe pasar el balón muy bien, Jalen Sox es un base hermoso verlo jugar cuando se pone a dar asistencias y lo mismo Markel Fultz. Entonces ahí pueden compensar eso, pero que tenga tanta habilidad en el pase, Sí, porque, no sé. Quizá le quiten el balón de las manos simplemente. Aún así, y simplemente para muchos de esos Excelente jugadores, trendy. El problema es que le toca entonces tirar. pues y como si- el negro cuando le toca pasar el balón. Y si es irregular en el tiro, imagínate. recuerden, para muchos de esos jugadores, eso sí, advertencia, muchos al principio van a ser muy irregulares. Es más, muchos, La mayoría. los que se les tiene, digamos, altas expectativas, van a ser más cercanos a un a un Jalen Green eso. que a un Luka, por ejemplo. No son jugadores que rindan desde el primer día. Lo normal. Se tienen que adaptar. Lo Muy normal. parecido a un Kate Cunningham, por ejemplo. Lo normal son los 3 meses. Los 3 meses que aquí lo querían crucificar por eso. Y cuando pasaron los 3 meses, perfecto, a Green también le pasó. Son 3 meses. Tal vez con los mellizos yo creería un poquito más. Porque, Más tiempo. Sí, porque vienen de una liga mucho peor. Es que el mejor le puede ir en el primer año, yo creo que es Brandon Miller. Brandon Miller está. Brandon está Miller es el ready. que mejor le puede ir en el primer Ojo a año Brandon. porque los otros Ojo y le a roban Wembanyama le puede costar mucho el primer año en cuestión de físico, lo mismo a Scott por la adaptación de juego que tiene que tener porque es muy bajito y va a ir a la pintura a comerse tapón tras trapón tras trapón. Entonces, en esa cuestión es cierto que hay que tenerles paciencia a todos estos jugadores. Lo que pasa es que todo también depende de dónde caiga Brandon Miller, porque es que, o sea, Wembanyama seguro va para Spurs. Sí. Y yo lo que siento es que Spurs, de todos los equipos, y se los he dicho, es el que más lejos está de la reconstrucción total. Hay equipos con mucho más talento. Houston me parece que tiene más talento. Detroit me parece que tiene más talento. Orlando. Orlando. Hay muchos con mucho más Charlotte y talento. San Antonio están ahí pegaditos los dos con... Pero para mí están esos son los lejos. que están más abajo del todo. Entonces, para mí a Wembanyama eso lo puede terminar penalizando porque va a haber muchos partidos en que, mejor dicho, de O no. pelita te llevaste. O no, porque él hace muy buenos números. Porque no tienen nadie más. Pero también va a ser el que más van a señalar. Obvio. Por todo lo que se espera de El él. tema con Brandon Miller es que si se traspasa ese pick, puede terminar un equipo bueno. Pelicans, ojo, donde terminen Pelicans Miller. Eso Ojo es, con eso. y si como decimos nosotros acá, está prácticamente Están listo, preparados. puede encajar perfectamente. Siguiente jugador, séptima posición, iría para Indiana Pacers. Nosotros tenemos a Jaras Walker, que es un ala pivot. Otra Es que lo- Skywalker, ¿cuántos van en la liga? Mi jugador. Aquí les vengo a contar que Jared Walker es a la pivot de 19 años, joven, 2 metros 3 centímetros, 36, Yo, 36 partidos jugados, 27 minutos, 11 puntos, lo que 6,8 rebotes, 1,8 asistencias, 46 en tiros de campo, 35 en el triple, tirando una más 1, Eso podrían ser mis estrellas. 66 en tiros libres. Ojo aquí, 66 en tiros libres. 66. ¿Por qué destaca ¿Qué tanto? posición es? Lo llaman interior, él es pivot o la pivot. Sí, realmente es más un 4. Pero para hacer un 4. Sí, es bajito, pero Mucho. hay un tema con Jared Walker y es, ¿por qué promediando 11 puntos está tan alto en el draft? Es un genio defensivo, es un maestro de la defensa. Yo diría de los únicos, de los 10 de los que vamos a hablar, que literalmente en todos los mockups aparece como élite defensiva. No. Y yo Hay le un vi, segundo. El mío también. y yo le vi, Pero se dice que va a ser el mejor defensor. pero no sé, supongo que el tuyo tendrá como otras cosas además de eso. El mío dice que es Yaras- el mejor taponador de Jaras Walker es literalmente por eso por lo que está acá. No destaca ni en tiro de media distancia, Ya. en tiros Solo de destaca por eso. en tiros de 3 lo que le decimos 35%, pero nada más intentando uno, o sea, no es su costumbre ir a lanzar, Mete uno cada 3 partidos. no es su costumbre ir a lanzar, pero en temas defensivos está completamente loco, tapona a todo el mundo, salta por encima de todo el mundo, la clava cuando le da la gana, en creación y pase absolutamente nada, pero lo que sí es que destaca mucho en el tema defensivo y yo lo veo, si pule completamente eso que tiene, es un jugador que no solo puede defender en el interior, sino que también puede defender en el exterior y eso se valora mucho en la NBA, es polifuncional en ese sentido. Y si pule algunos otros aspectos, como lo que él mencionaba, el tema del triple y un poquito también el doble, porque no destaca tanto por ese tema, como les digo, 43% en tiros de campo, pero si pule eso un poquito, puede ser un jugador que ya está hecho completamente defensivamente, teniendo en cuenta también lo que se defiende en la NBA,
y que te puede dar mucho Ojo más. que el pick se prospecta para Indiana y el 4 en Indiana es una posición que le hace falta al equipo porque Miles Turner, si le metes a ese jugador que es un experto defensivo y le metes a Turner que dentro de la pintura también es un jugador muy bueno y afuera tenés a Haliburton y tenés los otros complementos, puede complementar muy bien ese equipo de Indiana. Yo le vi los highlights, todos defensivos. En un momento uno creía como jugadores muy rápidos, que lo pasaron. Mentira. Man, tapón. Y es que miden 2 metros. No, y jugadores como Jarvis Walker tienen algo que muchos scouts dicen que es una maldición para ellos como trabajadores desde Kawhi Leonard o Giannis Antetokounmpo. Es que tienen las condiciones físicas y una propiedad del juego, sobre todo en defensa, tan buena que no se esperaba, por ejemplo, de Giannis o de Kawhi que desarrollaran tanto la anotación. Entonces, ¿por qué no apostar por este tipo de jugadores que te cubren muy bien en defensa y donde los desarrollesen en la anotación y resulten siendo una superestrella? Es que de Kawhi nadie esperaba que sea el anotador que es, Giannis ni les digo. Entonces este tipo de jugadores suelen subir mucho en el draft porque listo, son un seguro en defensa, pero es que tienen el arsenal de recursos para poder también ser un arma ofensiva si los desarrollas de manera correcta. Y eso te puede salir en un bombazo. Por ejemplo, hace poquito el último que lo intentó, que recuerdo, es Bulls con Patrick Williams y lo empezaron a desarrollar así. Todavía no ha salido de la mejor manera, pero son jugadores que intentan acercarlo como un Kawhi Leonard. Yo lo que pasa con esos temas es que te puede salir o muy bien o muy mal. Y puede que el jugador nunca desarrolle el tiro, ni esa vocación ofensiva, y te quedaste con un jugador que defensivamente es muy bueno, pero ya hemos visto jugadores que defensivamente son muy buenos y que terminan sin tener espacio en equipos. Por ejemplo, Indiana. el de Filadelfia. Simmons. Tyrese Maxey, que en un momento era élite defensiva de todo el mundo. Póngalo con Tyrese, y en otro momento no tenía espacio en el equipo. Entonces, tranquilamente te puede pasar. No, estábamos hablando de Tybull. El de Matisse Thybulle. Matisse Thybulle. Como le pasaba a Vanderbilt. Eso es. Entonces, Capo, pero... o es muy bueno y se desarrolla, o te puede quedar en nada. Vamos para el octavo pick. Aquí nosotros tenemos a Anthony Black de Arkansas. Es un jugador de segundo año. Es un base bastante alto para ser base. El mejor nombre de todo el draft. Ajá. Y o sea, también tiene estilo. Vos lo ves jugar y tiene un afro muy grande que ¿Sí? le cae. ¿Cuánto Entonces, mide? 2'2". Para un base es alto. Sí, es más, alto. es una de las Y ustedes principales. no me dejan ser base a mí. Él es bueno, ¿cierto? Es bueno. Ahí está. ¿Con quién se le compara? Y a mí me recuerda mucho a este jugador. A un Lonzo Ball. Es un jugador que no, Se va a retirar de la liga. no tira mucho, pero es uno de los mejores playmakers de esta clase. Es un jugador muy flashy, muy habilidoso, echa mucho highlight en los pases. Es un jugador que siempre busca el pase correcto más que tirar. Y eso es una cosa que se le destaca mucho. Es el líder del equipo, es un gran defensor. De los interiores, puede que sea el mayor defensa. También saca mucho partido de la altura que tiene. ¿Qué es lo que se le dice? Así como con Whitmore, puede tener un suelo muy bajo. Y es un jugador con mucho potencial, pero está esa duda de que desarrolle su juego ofensivo, el tiro. No se le ve tirando mucho. Por ejemplo, en la NCAA, 2,6 triples por partido. Eso es muy bajito para un base titular dentro de la NBA. Porque si llega a Wizards en este momento con el traspaso de Bill, y teniendo en cuenta que lo más seguro es que se va Chris Paul, va a ser el titular dentro de este equipo. Es un desierto. Ahí no hay nada. También por eso digo que sería perfecto para Wizards, porque es arriesgátela toda en el pick que tenés por un jugador que puede estallar. Aquí ya es buscar para los equipos alguna perlita, algún talento en bruto que pueda estallar de la nada o andate por un jugador de rol. Y este es eso, un jugador talento en bruto que en cualquier momento puede estallar o fracasar. Entonces me parece un pick perfecto para Washington en este caso. Después de un año, Wizards le da un contrato máximo de 800 millones y una cláusula en la que él decide para dónde quiere irse. En el momento que se le fue puta gana. En el número 9, quería para Utah, tenemos a Taylor Hendricks. Hendricks, ahorita el negro decía que el jugador del... Tenés ¿cómo muy se llama? claro quién es Hendricks. Sí, obviamente Taylor Hendricks y lo estudié toda la mañana. El negro decía ahorita que el jugador de él era el prospecto defensivo más importante de este draft. Lo mismo pasa con Hendricks en cuestión de taponar tiros. Es un interior de 2'7"
que se le ve mucha potencia en ambos lados de la cancha. Hay un problema grande. Bueno, primero decir las virtudes. Es un jugador con mucha polivalencia para marcar todas las posiciones. Es muy alto y puede marcar incluso bases, escoltas, todas las posiciones. Pero esa virtud también lo lleva a ser un problema, porque hoy en día en la NBA los 4, los interiores, son jugadores muy físicos, muy grandes, caso Giannis, caso Gordon, caso de estos jugadores que te van a ir a machacar en cuestión del choque. Y es un jugador que en el choque no se le ve muy fuerte, pero es un muy buen taponador, promedia 1,7 tapones, que es bastantísimo. Y es un jugador que dicen que puede facilitar mucho el small ball porque es muy alto, puede jugar de pivot o de 4 y tiene buenos porcentajes de triple. Tiene como un 39% en el triple, tirando 2 por partido, 1,8, 1,9. Tiene mucha polivalencia en eso. Y otra de las dificultades más grandes que tiene es que no es capaz de generar su propio tiro. Por ejemplo, en situaciones 1 versus 1 se le ha visto muy complicado. Creo que se enfrentó con los prospectos del draft y perdió el 40%, tuvo como un 52% de acierto en tiros de campo en el interior, que es bajito pues para hacer el interior. Esas son como las principales virtudes y cosas de él. Yo creo que lo puede llevar a ser un excelente jugador en este draft es el tema de los tapones, porque en el interior, en la defensa, en la pintura, se le ve muy, muy fuerte. Pero me gusta, está en el 9º y por ejemplo Dallas tiene el 10º. Es que dicen que puede ir a Dallas por el match que puede hacer con Luka. Me sirve para Kyrie y para Luka. A menos que Kyrie se vaya para Miami, en ese caso me tocaría ver cuál es el pick de Miami. A menos de que Kyrie se vaya para Lakers, en ese caso me tocaría ver cuál es el pick de Lakers. No, pero aún así, el jugador que también, el siguiente que tenemos en el número 10 para Dallas también es un gran taponador. Las estadísticas que tiene Taylor en la temporada son 34 minutos, tiene 15 puntos, 7 rebotes, 1,4 asistencias. Ahí lo que le decía, el problema de la generación de juego. Y 1,7 tapones. ¿Es que alero? La principal virtud. Es alero, es 4. No, es a la pivot. A la pivot. Es a la pivot. Listo. En el 10º tenemos a Derek Lively segundo. Pivot de Duke. Iría para Dallas Mavericks. Es un pivot que, ¿qué podemos decir? Es muy parecido a Hendricks, acabamos de hablar de él. A Jimi Hendrix. Uh-huh. Es muy parecido, ¿por qué? También es un gran taponador. Es que es más, dentro de la NCAA promedió 2,4 tapones. Promedio más que Hendrix. ¿Por qué se dice que puede ser menos que Hendrix? Lo primero, estos tapones vienen sobre todo por la extensión de brazos que tiene. Es un jugador que mide 2.17. O sea, tengan en cuenta que es un jugador que tiene una talla muy parecida a la de Wembanyama. Muy parecida. Y con Wembanyama es el segundo jugador con mayor extensión de brazos de este draft. Entonces, ¿cuánto dije? 2,4, 2,7 tapones. Sí, 2,4 tapones. Sí, una locura. Se le compara mucho con Mitchell Robinson. No será ese bol blanco. Yo lo tengo también parecido se me fue el nombre, a un Vanderbilt y con potencial de ser un Rudy Gobert. ¿En qué sentido? Gran defensor, sobre todo en la protección interior. Va a una franquicia como Minnesota. Va a ser el peor traspaso en la historia de la NBA. Por favor, no hablemos de eso. No me toquen ese Vans. Sí. Protección interior de elite, uno de los mejores taponadores de esta clase. Es un jugador que a comparación de Gobert recibe muy bien los pases dentro. O sea, no es tan torpe recibiendo pases como son muchos pivots de este estilo. Grandes Reyes. Que se les Sabe pasa recibir un balón. Sabe recibir un balón. Y aunque no lo crean, es una gran ventaja en pivots de este calibre. ¿Qué es la cosa? También, pues, pero... Este jugador, más de un 70% de sus anotaciones en la NCAA fueron a través de mates. O sea, es un jugador que se le deja tirar. Gobert. ¿Cuántos puntos promedio? No intentó muchos tiros. 5 puntos apenas promedio en la NCAA. No es un anotador. Reyes. ¿Y qué es lo que pasa? Intentó aún así muchos triples. Falló casi que todos. Reyes. Tiene una mecánica de tiro muy rara que también cuestiona mucho porque él saca el tiro desde la frente, manda el balón hasta la frente y desde ahí lo tira. Lo yo sí me dio 17. Lo puede sacar desde más arriba incluso y lo tira desde la frente. O sea, se manda el balón a la frente. Su fuerte y no es lanzar. No es lanzar. ¿Qué es lo que pasa? Porque digo... ¿De Reyes o del pick?
Hace rato venimos hablando de Reyes. Porque digo que puede ser como un Gobert en el mejor caso o un Vanderbilt. Está hablando del pick. Es un hueco en ofensiva. Es un hueco Bueno, directamente. El rol dentro del equipo es un protector del aro. Por eso digo que puede ser sencillamente Pero un está muy Gobert. chistoso y le recuerdo quién ha ganado los últimos 2-2. Porque se le critica también dentro de que Una puede ser un Raúl, hueco por en favor. ofensiva. Se le dice que no es tan agresivo buscando el rebote ofensivo. Promedió menos de 6 rebotes en la temporada. Ah, es eso el es- pivo titular. eso es horrible. pelle Y sobre para todo con las- la medida que tiene. 17 y promediar 6 rebotes es horrible. O sea, no le interesa coger el rebote. muy Literalmente, bajo. con hacer así lo agarra. Ujú. Entonces, es una cosa que se le critica mucho, pero se dice que tiene ese potencial con esa medida de ser un jugador imparable dentro del aro. Eso sí, si no desarrolla eso y sabiendo que es un cero a la izquierda en anotación, Es jugador imparable y promediando 5 puntos. Pues, es el imparable en potencial. defensa. Es el potencial precisamente por las armas que tiene. ¿Qué jugadores nos estamos dejando fuera del top 10 y tienen el potencial para entrar? Voy a mencionar 2 nombres. El primero es Kobe Bofkin de Michigan. Es un alero escolta. ¿Cómo se llamaba el último del que hablamos que medía mucho? Es el segundo. No es este. Pues es Derek Lively. El segundo. Derek Derek Lively, Lively, el segundo. Entonces va a ser el segundo. El Jugadores décimo, bueno, que pueden entrar. Kobe Bofkin es un jugador que pegó un salto tremendo en los trabajos pre-draft. ¿Cómo es que se le dice? El combine. Combine, sí. Mejoró mucho en el combine. Tuvo una muy buena temporada en Michigan. Se le considera un jugador two-way, que es, o sea, es uno de estos jugadores two-way que te puede rendir inmediato y se le pone incluso potencial para All-Star. ¿Qué pasa? Se infló mucho con el combine. Era un jugador que estaba fuera del top 10 originalmente. En algunos mock draft después del combine entró. Es un jugador con potencial que podría ser interesante para alguna franquicia en este punto. El siguiente es un jugador que apareció de la nada. Koulibaly. Ujú. Bilal Koulibaly, Del francés. Napoli. No. Acuérdate que es un podcast de baloncesto. Verdad. Es un compañero de Wembanyama. ¿Por qué sale? Es un jugador que no tenía minutos en la temporada y de repente en playoffs tiene minutos e incluso fue el mejor jugador de los Metropolitan en la final que pierde. Sí. Entonces saltó de la nada. En algunos mock drafts ya es top 10. Entonces es un jugador que también hay que observar mucho. De hecho, ¿cómo se llama este periodista con el que estuvo drafteados en el video del draft de ellos? Ahorita tenemos esa duda. Gerard Solé. Gerard Soler. Gerard Soler dice que este jugador, si no hubiera entrado para este draft, sino para el otro, sería top 3 del draft por la proyección que tiene. ¿Qué es lo que pasa? No se le ha visto mucho. Y es una de las cosas que más se dice. Yo siento que podría caer en un 11, un 12 y caería en Oklahoma. Otro jugador interesante para Oklahoma. Otro proyecto de Jason Williams Hablando de Oklahoma. que salió muy bien. Que Oklahoma tiene 1000 picks. No, hablando de Oklahoma, si alguien se quedó hasta este momento, es un gran momento para que nos digan qué número tiene la camiseta. Ah, sí. Ah, sí. No, es que ya no sé qué Comenten, número tiene se la quedaron hasta camiseta. aquí, para saber que se quedan hasta acá. Y esos son como los jugadores que observamos principalmente. ¿Qué otro proyecto que es un jugador que digo que puede ser un robo del draft, pero deja tantas dudas su actitud fuera de la cancha y no le fue tan bien en el combine? Atención, vamos con el nuevo Ja Morant. Sí, quizá. Es un Pero jugador... Ya hablamos de Landon Miller, ¿no? Hace 2 años era el número 1 de este draft antes de Wembanyama. Y ahora escasamente se le mete en la segunda ronda. Estoy hablando de Money Bates. En Money Bates, si ustedes sí, buscan sí. los números, era un jugador que en secundaria era un talento que comparaba, como todos los grandes talentos, con LeBron James. Sí, va a ser. Que era un jugador Top que no se 2. veía de LeBron James. Era top 2 de este draft. Era un Right. jugador que en la escuela, a nivel Estados Unidos, anotaba más de 30 puntos. Era una locura. ¿Qué pasa? Él llegó, digamos, él se pudo quedar un año más y adelantó su proceso para llegar a la NCAA. No le va bien en el primer equipo al que llega. No recuerdo si fue Michigan o a qué equipo fue al que llegó. No le va bien. Empieza a fallar en anotación. Es como un alero. Es un alero. Empieza a fallar. Fletero, un alero. Empieza a fallar. Ya les explicaremos el chiste. Empieza a fallar muchísimo en anotación. Los tiros. Sí. ¿Cuáles tiros? No, los de la cancha, los otros sí, los del cierre. Ya sabrán por qué lo decimos. Decide abandonar esa universidad y ir a una de menor nivel. Y aquí vuelve a mejorar en anotación, vuelve a aparecer en el radar. Pues es un jugador que Ojo que el salto de la secundaria al high school
le golpeó mucho. Entonces ya si solo ese de la salto le dio policía. tan duro, no se sabe cómo puede hacer su desarrollo dentro de la NBA. O sea, lo que les digo, está en segunda ronda, pero es un gran anotador. ¿Qué pasa? Toma decisiones terribles. Como se dice en España, es un chupón. Es un man que Tira todo. se lo tira todo. Entonces no se le ve como un gran jugador de equipo. Sí, porque aquí en Colombia el chupón es Sí, otra cosa. por eso hice la aclaración que en España es un jugador muy individualista y aquí viene la otra cosa fuera de cancha que, digamos, le mató la carrera y que incluso no se creía que llegara directamente a la NBA. ¿Y qué es? Digamos que tuvo problemas y se le encontró posesión de... Se puede decir sin problema. No. 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 No, La primera bueno, palabra ahí no. vamos a colocar un pi. La primera palabra Habías no. dicho otra. Sí. No, hijo de puta de La- Reyes, la de siempre dejando Sui. más trabajo. Habías dicho la de su ahorita, pero ve que yo me La cagué de- la risa. Ah, Sí, Esa la no- de desvivirse. ah. Sí. Pero bueno, es un jugador que si un equipo lo logra desarrollar, puede ser muy interesante. Era el prospecto número 1 del país antes de todos los problemas que tuvo en high school. Es un jugador interesante. Para cualquier franquicia que ya es contender, como para desarrollarlo en la segunda unidad, puede ser interesante. La cosa es que si YouTube llegó hasta aquí viendo el video de nosotros para revisarlo, nos están dando horas de reproducción, entonces excelente que lleguen hasta aquí. No funciona así, Reyes. No, ellos tienen el algoritmo que Sí. reconoce No, no, qué no, palabras las vos palabras decís. y ya. de- Sí. Hay que... ¿Qué decir De en esas otro dos idioma? palabras que utilizaste, hay No que la trates de omitir. salvarte. ¿Qué decirlo Pero en bueno. otro- hay que decirlo en otro idioma. No, No, por eso vos cada vez que vas a Es lo decir mismo el que utilizó- algoritmo. que utilizó una... Un idioma inventado. Simplemente dejas claro que Sí. es ya. Bueno, Reyes, vamos a es que, ver. mira, vamos a inventar un idioma. GUN. Vamos a ver qué sucede en este draft. A mí principalmente lo que más me interesa de este draft es lo que vaya a pasar con Zion. Me parece que es la novela más bonita lo que va a pasar con Zion, con Scoot Henderson, porque de ahí puede salir muy bien parado New Orleans y lo hacen muy bien porque Zion ya... Y sabremos qué pasa con Portland y con mostró. Lillard. Sí, exacto, es que son dos novelas grandes de la NBA que se desenvuelven, entonces Pero yo creo que está mejor la de Lillard. Y sobre todo en la lotería. las dos están muy buenas porque Y a en la donde lo- pueda caer Scoot. Pero es que vos mismo decís que Zion ni va a jugar, entonces... No, si Lillard se va... Es que depende de lo que pase con Lillard, cambia toda la NBA. Sí, es que Lillard sí rompe la NBA. Lillard Cambio va a Zion, romper la NBA. Va a ir a otro equipo, quién sabe, lo mandan a otro, se lesiona. Pero yo le digo es por sorpresa. Zion por el valor, porque es que vas a pasar solo a Zion por el pick número 2 y Scoot puede llegar a Pelicans, que Pelicans es un equipo que Pero no está te muy pa- bien armado. No, pero ¿No eso te está bien, parece pero que no es está la mucho más? magnitud de Lillard. Ah, es no, no, mucho. obvio, lo de Lillard sí es más grande, Rompe claro. la liga. Ah, bueno. Ya. Vamos a ver qué sucede en este draft. Reyes hoy tiene ganas de tirarse el podcast. Pendientes en nuestras redes sociales que vamos a estar. ¿Cuándo es el draft? ¿En El octubre? jueves. No, el El jueves. draft. En octubre. Este jueves. En octubre. O sea, es mañana. Es hoy, Estoy muy perdido. para los que lo están viendo, ¿no? El No, jueves es el mañana. draft. Ni idea que era, En que era- octubre arranca la NBA, por el 20 de octubre. ¿Por qué creíste No, que íbamos a estaba grabar perdido hoy? las fechas, ¿Por estamos qué creíste perdiendo que las íbamos a grabar fechas. hoy? Porque no había nada más que grabar. Sí, ya recuerdo que era el jueves, era por eso. Pendientes en nuestras redes sociales, que es lo que pasa. Lo bueno es que hasta aquí nadie llega a 60 minutos de podcast. Hasta aquí nadie llega. Y de draft, Y de imagínate. draft, hasta aquí nadie 55. llega. La gente El que llegue hasta aquí dicen, Reyes, la cagaste. La gente va a Fuerte. escuchar Buen Banyama y ya para la casa. Sí. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.